Prensa con Gustavo Alegret. Trump adelanta que está preparando un anuncio importante sobre la frontera con México. ¿Qué medida puede anunciar? Mauricio Macri afronta el paro nacional más grande desde que inició su mandato en la Argentina. Y tras las elecciones europeas llegan las negociaciones, cuotas de género y reparto de cargos entre los partidos. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones las vamos a conversar hoy en esta mesa de trabajo que ahora comienza en estos estudios de NTN 24 en la capital estadounidense. Este tiempo de análisis que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio. María Peña, que es periodista, larga experiencia en la capital estadounidense, trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hacía días que no te veíamos, ¿eh? Bueno, aquí estoy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y con Rafael Bernal, que es periodista del portal de información política especializada de Hill. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por la Hay invitación. cada vez más voces de los demócratas que están pidiendo impeachment, proceso político, y el liderazgo del Partido Demócrata está frenando esa solicitud. El liderazgo tiene ese trabajo y generalmente se coordinan. El liderazgo le dice, pídeme y yo te detengo. Y es un juego político. Ahora lo vamos a conversar en esta mesa de trabajo, pero queremos comenzar este análisis con esas palabras crípticas del presidente Trump, al que le gusta lanzar esos titulares, y que nosotros, los periodistas, no seamos ingenuos, hablemos y le demos vueltas a ese anuncio que ha dicho que va a realizar. María, vinculado a la frontera, insiste en que la frontera sufre una situación de crisis, llegada de inmigrantes que, si bien no la podemos comparar con la de los años pico, en 2008, 2009, 2010, que le tocó lidiar al presidente Barack Obama, pero que realmente está viendo, y en eso sí tiene razón el presidente, que en los últimos meses está viendo un incremento de llegada de inmigrantes, a pesar de su política o retórica de mano dura con la inmigración irregular. Lo que ha dicho el presidente Trump simplemente es: va a haber un importante anuncio dramático que vendrá acompañado de una locución que puede ser hoy, puede ser mañana. ¿Qué nos puede explicar el presidente Trump, teniendo en cuenta que le han repreguntado rápidamente si está dispuesto a cerrar la frontera y ha dicho no, pero será dramático? Sí, bueno, yo acabo de llamar a la Casa Blanca y precisamente no saben precisar si el anuncio vendrá hoy a lo largo del día. El presidente ahora mismo está en una gira por Colorado. Si va a ser más tarde hoy o si va a ser mañana, de qué se trata. Él dijo que va a ser la declaración más dramática que él ha hecho hasta la fecha. Entonces, de todas las que ha hecho, pues es bastante difícil adivinar de qué se trata. Ya adelantó de que no se trata de cerrar las fronteras como ha venido amenazando para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. Y bueno, algunos expertos ya están diciendo en las redes sociales que esto bien podría ser una táctica de distracción del presidente Trump por todo lo que ha generado la declaración de Robert Mueller, del fiscal especial, en las últimas 24 horas. Es la primera vez que Mueller habla en público desde que inició esa investigación. Ha reanimado la controversia sobre si esto podría conducir a un eventual juicio político contra el presidente Trump, como lo han dicho varios candidatos presidenciales demócratas. Tú preguntabas sobre esto hace poco, y la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, ha preferido ir por la cautela, esperar a recabar más datos concretos de la información que ellos han venido solicitando a la Casa Blanca, y sobre los hechos luego decidir cuál es el siguiente paso. Obviamente tiene la presión de la base, que sí quiere un juicio político, pero tenemos que tener en cuenta que la Cámara se renueva el próximo año, y ir demasiado deprisa o ser incauto en esto podría costarle la reelección a más de un legislador demócrata. Yo creo que Pelosi está caminando, digamos, tratando ese equilibrio entre satisfacer a la base, diciéndoles cautela, esperemos, no actuemos con premura,
Y por otro lado decir, bueno, si se comprueba que cometió algún crimen, entonces sí tendrá que procederse a un juicio político. Por ahora es demasiado temprano ir por esa ruta, pero obviamente la presión está ahí presente. Estas declaraciones llegan horas después de que hablara quien ha estado callado durante 2 años, llevando o dirigiendo una investigación sobre la trama rusa. Ayer, Robert Mueller tomó la palabra para subrayar lo que dejó escrito en ese informe y para decirle al Congreso que todo lo que tenía que decir ya lo dijo en el informe y que no necesariamente tiene que ir al Congreso, al Capitolio, para responder a las preguntas de los legisladores, subrayando, por un lado, que no hay evidencia de una connivencia entre lo que era la campaña de Donald Trump y el Kremlin o el entorno de Rusia, que sí hubo injerencia rusa, de altos militares rusos en el sistema político y electoral estadounidense, y, en tercer lugar, que si hubiera querido decir que el presidente no obstruyó a la justicia, lo hubiese dicho, dijo Mueller. Por lo tanto, no le exonera. Eso ha generado la furia del presidente y, además de las declaraciones de ayer, en las últimas horas hemos escuchado o hemos podido leer diversos mensajes de Twitter en los que en uno de ellos, sorprendentemente, acaba medio reconociendo, con una cierta inconsciencia, que Rusia sí le ayudó a él. Claro, y ahora dice que hoy en la mañana justamente le dijo a los reporteros, sí, dijo básicamente, Rusia no me ayudó, yo me ayudé. Y se lo gritó a los reporteros. Este es un tema que le molesta mucho y es un hombre de digamos, un carácter muy explosivo. Pero lo que él sabe es que políticamente su espacio seguro es el tema migratorio. Entonces no sabemos realmente, y lo sabremos supongo en los próximos 2 días, si este anuncio sobre la frontera es algo que se tenía planeado, que se ha estado trabajando en la Casa Blanca, o la otra alternativa, igual de probable o posible, que simplemente es su reacción ante estar enfurecido de lo que ha sucedido en los últimos 2 días y ante estar enfurecido que Mueller básicamente dijo que no persiguió acción penal simplemente porque la política del Departamento de Justicia es que nunca se persigue acción penal contra un presidente. O sea, lo más claro no lo pudo haber dicho. Entonces, que Trump esté diciendo esto porque sabe que regresar a la migración, sabe que regresar a la frontera es lo que calma su base, es lo que le da bríos políticos. O sea, es más bien una cortina de humo. Puede ser una u otra, nos vamos a enterar en los próximos 2 días. No creo que fuera de cerrar la frontera, que ya dijo que no lo va a hacer antes de abril del año que entra, pueda decir algo mucho más dramático, a menos de que, no sé, o sea, de las políticas que ha implementado en el pasado, la que más furor político causó fue la separación de familias. Me parece improbable, casi imposible, considerando que Kevin McAleenan es el director de... Y porque además hay demandas pendientes en los tribunales, claro. O sea, no creo que él se atreva a decir, bueno, pues vamos a seguir porque esa estrategia funciona para frenar la inmigración ilegal. Es un punto importante. Es casi jurídicamente imposible que regrese a la política que más ha causado, que ha sido más rimbombante, digamos. Pero entonces, haciendo especulación política, ¿qué puede anunciar el presidente? ¿No es cerrar la frontera, el destino de fondos para construir algo material que le permita a él demostrar que está avanzando? No lo puede hacer por las restricciones del uso de fondos del presupuesto público que necesitan ser aprobados por el Congreso y con las mayorías demócratas. No puede. Yo he estado pensando que podría ser algo que ya se ha intentado, aunque a una escala menor. Podría ser que anuncie otro despliegue de la Guardia Nacional. Pero eso a no la es algo frontera, más dramático de lo que hemos visto. Con más soldados o mayor. El despliegue de la Guardia Nacional le puede funcionar en Texas y en Arizona. En Nuevo México y California no, porque ya los gobernadores de esos estados dijeron que no van a colaborar. Pero acuérdate que en la última vez que sucedió eso, California al final sí logró un acuerdo con la administración para desplegar a un contingente muy pequeño. Ninguno de los miembros de la Guardia Nacional está haciendo tareas de inmigración. Hay que recabar eso porque la ley les prohíbe hacer tareas en ese sentido. No pueden hacer arrestos, no pueden detener, no pueden interrogar a ningún inmigrante. Sí pueden apoyar operaciones de logística, de construcción de barreras, de vigilancia.
de transporte, en fin, muy claro, cosas así, ¿no? sí. Pero yo, o sea, poniéndome a pensar, ¿qué puede hacer? Y a qué está respondiendo además? Porque como tú decías anteriormente, no está ocurriendo nada dramático ahora mismo en la frontera. Sí continúan los cruces ilegales. Las estadísticas demuestran que ha habido un aumento de familias enteras que cruzan pidiendo asilo. Pero no está ocurriendo algo que requiera una acción inmediata, una acción urgente de parte de la administración. Por eso es que mucha gente ahora está diciendo esto es una táctica de distracción para que la gente ya pase página de lo de Mueller y vuelvan a esta muletilla que le ha funcionado más o menos al presidente, que es la inmigración. Pues es el tema que lo calma a él y el tema que calma a su base. Entonces realmente no sé si haya sido táctica, incluso existe la especulación de que es algo que se le salió, o sea, que simplemente lo dijo en el momento, que es muy propenso a decir cosas en el momento, entonces no descartaría yo la posibilidad. Pero algo si ese es el caso, entonces el trabajo en la Casa Blanca ahorita los próximos 2 días es descubrir qué pueden hacer que no hayan ya intentado que llegue al nivel de lo que no anunció el presidente el día de hoy. Bueno, la incógnita sobre las palabras del presidente de Estados Unidos, que va de camino a Colorado, donde va a pronunciar el discurso del evento de graduación de los estudiantes de la Universidad de Colorado, y que en ese vuelo, según estamos viendo a esta hora, él sigue tuiteando. Sorprendente. Vamos a la... Seguimos en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy. Le damos la bienvenida a María Luisa Rosell, periodista del canal 1 TV de México, que se incorpora a nuestro análisis. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, que se une al panel de los invitados de hoy con Rafael Bernal y con María Peña, el día en el que vemos que parece que le están moviendo el piso a el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que está de gira en Oriente Medio y que desde allí hemos visto cómo parece que se distancia del presidente Trump. A diversas revelaciones periodísticas, nos preguntamos si muy intencionadas, aseguran que no tiene una buena relación, que nunca ha tenido esa buena relación con el presidente Donald Trump. Particularmente le hemos visto distanciarse de Trump en cuestiones como Irán y también en cuestiones como en Venezuela, en este hemisferio. María Luisa, ¿está Bolton camino de ser el siguiente en salir de esta administración? Bueno, no sabemos. Estamos con un presidente, con una Casa Blanca que tiene reacciones impredecibles, por lo tanto, para responder concretamente a tu pregunta, está por verse. Lo que queda claro es que evidentemente no hay una buena relación entre el señor Bolton en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos, no solamente en Irán, no solamente en Venezuela, pero también en Corea del Norte. El presidente ha dicho claramente que para él no es una transgresión de los acuerdos internacionales en Naciones Unidas en el caso de que Corea del Norte intente hacer lanzamientos o pruebas misiles. Y para John Bolton es muy claro que hay una transgresión. Entonces hay discrepancias en todos los ámbitos, Venezuela, Corea del Norte e Irán. Lo que muchos se preguntan es si Trump, sabiendo que estaba seleccionando a John Bolton para ser consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, sabiendo que él es un ferviente defensor de las intervenciones militares de los Estados Unidos en Oriente Medio y en otras partes, sabía que llegaba a él un consejero de Seguridad Nacional con esa posición. Recordemos que Bolton dijo en algún momento que si Naciones Unidas desaparecía, no pasaba nada. Él no solamente... Él que fue embajador en Naciones Unidas. Que fue uno de los fervientes defensores de la intervención de los Estados Unidos en Irak, arguyendo que había armas de destrucción masiva durante el gobierno del presidente Bush. Entonces no queda claro si la estrategia del gobierno de Estados Unidos de decir, o de la Casa Blanca, decir no queremos intervenciones militares, y por otro lado mantener un consejero de Seguridad Nacional que tiene una posición completamente opuesta, es una estrategia que tiene la Casa Blanca para mostrar que el presidente tiene espacio de negociación, mientras su consejero de Seguridad Nacional tiene un lenguaje un poco más agresivo, o si por el contrario eso genera mayor confusión respecto de cómo se maneja Estados Unidos en términos de su política exterior. Respecto de Venezuela, sí se sabe que hay una gran frustración dentro de la Casa Blanca porque la oposición venezolana no logró
que se lograran persuadir a la cúpula militar en Venezuela para que dé un paso hacia adelante y apoye a Guaidó y no a Maduro. El presidente Trump se ha mantenido, digamos, muy frustrado en la Casa Blanca porque no ha logrado, que a pesar de que John Bolton ha sido muy elocuente en decir que quiere una intervención militar en Venezuela, no se ha logrado ese paso tan importante que la oposición venezolana quería. Lo que no sabemos es cuánto tiempo se va a mantener Bolton en ese cargo y qué va a pasar con Irán y qué va a pasar con Corea del Norte. Pues, sabemos qué tienen en común Bolton y Trump. Son antimultilateralistas. Bolton dijo lo de las Naciones Unidas, que no le extrañaría nada. Trump tiene esta política de Estados Unidos primero, el America First. Entonces, eso sí lo tienen en común. Hay que recordar cuando Trump había resultado electo originalmente, Bolton fue de los nombres que sonó justamente por eso lo que sí tienen en común, como potencial asesor de seguridad nacional, que en el momento no se le dio el puesto, y hasta como potencial secretario de Estado. Y curiosamente aquí fue un momento muy trumpista, porque resulta que Trump lo descartó como secretario de Estado, no porque Bolton sea muy intervencionista y a Trump no le gustan las guerras extranjeras, que es correcto, esa es una diferencia en políticas públicas entre los dos, pero porque el señor Bolton tiene un bigote demasiado prominente. Y es cierto, esta historia es comprobada y se habló y realmente, y lo que estaba diciendo Trump ahí era que su imagen pública no era la imagen que él quería dar de su administración. Él quería gente que se viera bien en televisión, a gusto del presidente. Bolton no se ve bien en televisión. Entonces la fricción existe entre ellos desde hace mucho tiempo. Ahora Bolton es un profesional de Washington que sabe manejar un presidente. Y él siempre ha sido, es muy tradicional del sí, señor presidente, no, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, porque sabe sobrevivir en esta ciudad. Entonces, por eso Bolton se detuvo, no dijo nada, no se trepó a Fox News tanto y estuvo de acuerdo con la parte de America First de las políticas exteriores del presidente, hasta que cuando hubo este vacío de poder, no había nadie más quien poner en el Consejo de Seguridad Nacional. Pero las fricciones existen y esa diferencia fundamental que tienen en términos del intervencionismo y en la búsqueda de usar el poder militar de Estados Unidos para realizar sus políticas exteriores, se va a mantener y es muy probable que en algún momento lleve a la salida de Bolton. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que hay varias maneras de interpretar esto. Por un lado, puede ser simplemente un globo de ensayo para ver cómo se percibe que se sacudan a Bolton de en medio, se lo quiten de en medio. Recordemos que Trump también tuvo muchas fricciones con el secretario de Estado anterior, que además era amigo suyo, un magnate de la industria petrolera. Rex Tillerson. Sí, Rex Tillerson no duró mucho en el cargo porque tuvo fricciones muy públicas. Se filtraron críticas muy fuertes que hizo Tillerson contra él, contra su capacidad intelectual, la capacidad intelectual de Trump. Y esto llegó al punto en el que incluso lo despidió por teléfono, ¿no? Fue el entonces jefe de gabinete que le avisó que ya no iba a ser parte de la administración. Estando en un viaje oficial en África. Exactamente. Se enteró una llamada bastante extraña, además. Y por Twitter. Sí. Entonces, no me extrañaría que esto sea un globo de ensayo para empezar a allanar el camino hacia la salida de Bolton. Bolton es conocido como un halcón de guerras. Y Trump se ha quejado públicamente de que Bolton quiere lanzarlo por un sendero que él no quiere ir, por ejemplo, con una posible guerra con Irán. La otra forma de ver esto también es de que esta idea de Trump, de la administración, de mantener adivinando a tanto amigos como enemigos de Estados Unidos, es una carta que en realidad puede jugar a favor de la administración Trump. Porque si tienes a Bolton hablando de posibles guerras, de posibles intervenciones, y tienes a Trump queriendo mostrar algo más de cautela, pues eso mantiene como en desequilibrio a los enemigos y no sabrán a qué atenerse. Por lo tanto, la idea es
de que ellos también tengan más precaución, digamos, sobre lo que puedan hacer. Pero no me sorprendería porque claro, ha habido mucho movimiento en los últimos meses dentro de la administración, una purga de líderes, de funcionarios que no han encajado bien con Trump. Y en eso él no le tiembla la mano. Y además no es nuevo, Gustavo, para agregar a lo que decía María, que las restricciones entre Bolton y el Departamento de Estado son las únicas restricciones. Ha tenido también muchas fricciones con el ex secretario de Defensa, Jim Mattis. Recordamos que él trató de saltarse al Departamento de Defensa en un momento para pedir información sobre cuáles eran las opciones militares que tenía Estados Unidos respecto de Irán. Y eso enfureció a Jim Mattis. Él quiso ir directamente a hablar con el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en vez de tener reuniones previas con el exsecretario de Defensa, Jim Mattis. Hay varios reportes que muestran las fricciones que hubo en ese momento entre Bolton y Mattis. Y actualmente hay un secretario interino de Defensa, que es Patrick Shanahan, que todavía no ha sido confirmado por el Senado. Y él está caminando, digamos, en una cuerda muy fina frente a lo que significa John Bolton y las posiciones, como hemos discutido hace un instante, y la otra línea que tiene la Casa Blanca y el presidente Donald Trump respecto de la no intervención militar de los Estados Unidos. Vamos a cambiar de asuntos. Propongo que nos fijemos en lo que está pasando en la política británica. El Partido Conservador pierde a Theresa May. Ha anunciado que abandona sus intentos, no por pocos ni por el esfuerzo que le ha dedicado, pero sin éxito. Y Theresa May, lo dijo recientemente, renuncia y se va. Se abre la puerta a ese nuevo liderazgo. Diversas voces aspiran a ocupar ese cargo, entre ellas las de Boris Johnson. Boris Johnson es un político que en su momento se ganó la fama de excéntrico y que fue un férreo partidario del Brexit. Durante la campaña llegó a decir aquello de que cada día el Reino Unido destina 350 millones de libras, unos casi 400 millones de dólares, a la Unión Europea, creando esa falsa percepción de que los británicos pagan y no reciben nada a cambio por formar parte de la Unión Europea, lo cual era doblemente falso. Falso porque sí reciben, pero falso porque eso no era cierto. Y ahora eso le está llevando ante la justicia. Probablemente no pase de un susto a Rafa, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje lanza esto de los políticos británicos, de la campaña del Brexit y particularmente de Boris Johnson? Bueno, lanza, lo hemos dicho en esta mesa, la campaña del Brexit estuvo fundamentada en una mentira, lo acabas de decir, y eso, digamos, suena a opinión, pero no lo es. Los números lo reflejan. Ahora, este asunto con el Tribunal de Magistrados de Londres probablemente no vamos a ver a Boris Johnson en la cárcel. O sea, no va por ahí la cosa. Porque si él fuera a la cárcel sentaría un precedente que probablemente los llevaría a no sé qué porcentaje para que nadie se me enoje, a la cárcel de muchos políticos prometiendo y no cumpliendo o diciendo mentiras. Si metemos a los políticos a la cárcel por mentir, va a ser un estilo de democracia muy diferente al actual. Pero sí va a reflejar mucho. Él es el primero en fila para ser primer ministro a la salida de May. Es ciertamente el político conservador más poderoso que va a lograr arengar más votos dentro del bloque conservador y de los que apoyen Brexit, que hay que recordar que en estas elecciones europeas tuvieron un incremento muy fuerte en su poderío, pero ciertamente lo va a manchar. Va a dejar escrito en el récord público lo que ya sabemos de que esa campaña fue una mentira y va a lograr decir qué tanto tuvo que ver Boris Johnson en que se dijese esa mentira en campaña. María. Sí, yo creo... María. Ok, perdón. Bueno, y luego, como queráis. No, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que en el fondo esto va a tener grandes repercusiones en el futuro de Brexit. Ya lo han postergado varias veces este voto. Yo creo que ahora la gente está empezando a pensárselo bien, que no fue una buena idea a pesar de cómo la vendieron, ¿no? Porque aquí se está jugando la economía de un país, el quehacer político de Gran Bretaña. O sea, yo creo que tiene demasiadas repercusiones, demasiado impacto como para tomárselo a la ligera. Pero María, si nos fijamos en el resultado de las elecciones europeas, de lo que votaron los británicos,
lo que se ve, grosso modo, es, por un lado, la gran erosión que sufren los partidos tradicionales y la victoria de los partidos del Brexit, que si bien ganaron, también demuestra la división que hay dentro de la sociedad británica, porque los partidarios de revertir ese voto del Brexit también tuvieron un muy buen resultado, si bien no ganaron, no quedaron en esa primera posición. Pero visto desde fuera, los británicos siguen estando divididos y hay que recordar que el referéndum del Brexit se ganó por la mínima. Y yo creo, Gustavo, que esta acusación en este momento contra Boris Johnson llega en un mal momento cuando él quiere lanzarse al premierato, porque además hay todo un récord de un poco la historia controvertida de Boris Johnson cuando era alcalde y luego cuando fue ministro de Relaciones Exteriores. Hay un libro que escribió el corresponsal político del Sunday Times, Tim Shipman, que se llama All Out War, en donde él detalla que Boris Johnson escribió una columna 2 días antes del Brexit defendiendo abiertamente la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, para 2 días después del Brexit decir, o bueno, durante el Brexit decir que era un ardiente defensor de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Eso demuestra un poco el cálculo político, la hipocresía, un poco hasta el cinismo que tiene este político británico, que cuando le conviene hacer una medición en torno a lo que puede ser favorable para él políticamente, luego escribe una columna que además no fue publicada. Esa columna la conoció el corresponsal político del Sunday Times, hizo una investigación. Boris Johnson nunca ha querido responder si es que existe o no existe esa columna, pero demuestra la gran incongruencia de Boris Johnson de escribir una columna diciendo que defiende la permanencia del Reino Unido para luego ser la figura más importante. Nos puede sorprender, a ver, muchos políticos, y por eso es lo que decíamos de cómo sobrevivir en un mundo que está lleno de piratas y de tiburones, que un político se convierta en una veleta tampoco nos puede sorprender. Correcto. Porque muchos de Lo que ellos pasa es que el tema es fundamental, ¿no? Tú puedes estar a favor de subir o bajar impuestos y, como en el caso de George Bush padre, costarte las elecciones, pero las circunstancias pueden cambiar. Pero en el caso de querer o no querer estar en la Unión Europea es algo como esencial. Y eso estamos viendo, aquí lo que se está jugando realmente es el futuro del Partido Conservador. Y eso vemos a los partidos tradicionales reducirse justamente por esto, porque no quiere decir nada ser conservador, se puede ser pro-Brexit o anti-Brexit conservador. Sí. Es muy importante ser pro-Brexit o anti-Brexit, es una visión fundamental hacia dónde va el país. Sí. O sea, que un partido no se pueda decidir, lo mismo con los laboristas. Por eso los liberales tradicionales le están ganando terreno a los liberales laboristas. Hay mucha gente que le gusta el aspecto socialista del laborismo, pero al mismo tiempo, si no representa nada, si no representa una ideología, los votantes empiezan a fugarse hacia el partido Brexit, hacia el partido liberal, ¿cómo se llama? El liberal democrático. Y realmente, simplemente, o sea, para los políticos debería ser un poco obvio que esta posición de nunca decir realmente qué creen, porque quieren ver qué quieren los votantes. ¿Tú qué quieres? Entonces te digo yo qué creo. Pues no se vale a largo plazo, y a largo plazo les causa este daño. Vamos a la segunda pausa en este club de prensa de hoy. Al volver hablamos de Argentina. Hay huelgas que están poniendo en jaque de nuevo a Mauricio Macri. 11:08 de la mañana en Santiago de Chile y la costa este de Estados Unidos, 10:08 en Bogotá, Lima y Quito. El día en el que también nos fijamos en Argentina, la resaca de esa huelga en el que los argentinos salieron a protestar contra las políticas de Mauricio Macri. En un año electoral, en octubre hay elecciones, y en un momento en el que se vislumbra una creciente polarización en el país. La ha habido, pero se está acentuando por este proceso previo a las campañas electorales y a las elecciones. María, Argentina vuelve a ser un territorio inestable. Cuando nos fijamos en los indicadores económicos, no funcionan, y eso es causa y al mismo tiempo es consecuencia de la inestabilidad. Exactamente. Yo creo que lo que estamos viendo en las calles de Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina es la desesperación que está sintiendo la población. Tenemos una alta inflación que ronda el 50%, ha aumentado la pobreza, ahora se ubica más o menos al 32%. Y todo eso se traduce a cómo es la calidad de vida de los argentinos.
porque no es porque todo el mundo vaya a ser rico, pero por lo menos tener una vida estable, que no tengan que ver que se les aumentan los impuestos, pero que no se les suben los sueldos. Es decir, es una inestabilidad y una incertidumbre económica que a su vez causa un mayor descontento hacia la clase política, y es lo que estamos viendo. Macri ha bajado mucho en las encuestas de opinión y entonces ahora vemos que irónicamente se acercan las elecciones y Cristina Fernández, que va en la fórmula del peronismo, pues va subiendo en las encuestas. Yo creo que vamos a ver más de esto en las próximas semanas, porque la gente lo que quiere son respuestas claras. No solo la retórica de querer el bien del país, etcétera, porque todos los políticos pueden prometer, pero lo que estamos viendo es este descontento, y ya vemos en la historia de Argentina, no se paran, o sea, los argentinos salen a las calles a protestar y a exigir cambios, y eso esta vez no va a ser diferente. De todas maneras, el hito de Mauricio Macri es remarcable. Recibe un país con una crisis económica profunda y es el primer presidente no peronista que parece que va a poder culminar su periodo si nada pasa desde ahora hasta las elecciones. Pero Argentina nunca se ha logrado desprender, y en gran parte por el peronismo, nunca se ha logrado desprender de este ciclo de devaluación, inflación, que son los indicadores macroeconómicos que afectan directamente a la población en corto plazo. Y esto, curiosamente, para Macri y para los presidentes no peronistas, que como bien dices, no han durado, baja su popularidad y entonces el riesgo país sube, los indicadores económicos empeoran, y entonces la vida de los argentinos empeora, y entonces sube la popularidad del peronismo, lo cual vuelve a crear ese mismo ciclo. Sí. Y es un círculo vicioso. Y entonces Macri se encuentra en una posición política terrible, que la única manera de mejorar la economía sería aumentar su popularidad, y no puede hacer eso. Y le sumas a eso que, bueno, obviamente los peronistas, que controlan mucho la parte de los sindicatos y demás, ellos le meten más presión, porque saben que esos indicadores los favorecen a ellos finalmente en las encuestas. Entonces realmente parece ser un problema sin salida, y el peronismo, bueno, lleva controlando Argentina desde los 40 y no ha demostrado tener una solución macroeconómica para romper ese ciclo. Yo coincido, Gustavo, contigo y con mis colegas, que el problema principal en Argentina es la crisis económica permanente en la que vive ese país sudamericano. El presidente Macri enfrenta una crisis que no creó él, que ha heredado, y probablemente esa crisis económica le pueda costar la presidencia. En este momento no es precisamente el presidente más popular. Lo sorprendente del caso es que Cristina Fernández de Kirchner, que fue acusada de actos de corrupción, tenga la posibilidad de candidatear a la vicepresidencia acompañando a la fórmula de Alberto Fernández, representando el peronismo. Y los indicadores económicos, como tú bien lo decías, son realmente negativos. Solamente para hacer una referencia muy breve, que es la tasa de desempleo general en la población en general en Argentina. Más del 9% de desempleo a nivel de la población en general en Argentina, y más del 19% solamente en el estrato de los jóvenes argentinos. 2 de cada 10 jóvenes argentinos no tienen posibilidad de trabajo en este momento. Efectivamente es un indicador económico que es muy disidente de lo que vive en este momento Argentina. El desgaste de Mauricio Macri ha llevado a algunos analistas a especular con la posibilidad de que quien es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pudiera ser la candidata a esas elecciones. Eso sería un movimiento de última hora en el que Macri daría un paso al costado por el desgaste sufrido por estos años al frente de la presidencia, y ofrecer una cara de renovación que además ofrecería una alternativa a Cristina Fernández de Kirchner, que por cierto, como decíamos ahora, no se presenta como candidata a presidenta, sino a vicepresidenta. Claro. Puede ser la solución para calmar a los mercados internacionales, que sí, Argentina depende, en cierta forma de verlo, depende demasiado de los mercados internacionales. Vamos a cambiar de asunto. En Bruselas, el corazón de Europa, allí donde se deciden, donde están las instituciones comunitarias de ese proyecto que une a 28 países del viejo continente, hay negociaciones en curso. ¿Para qué? Para que tras las elecciones, y en función del peso que tiene cada país y cada partido, optara carteras, puestos de responsabilidad que contribuyan a ganar influencia en cada uno de los estados.
Es una cierta contradicción, a mi juicio, en el que cada país intenta mantener su peso dentro del proyecto comunitario, y el proyecto comunitario lo que busca precisamente es diluir los estados para crear una unión. Pero en cualquier caso, eso es lo que está pasando. Y además, Rafael, lo que vemos también es que las cuotas se están imponiendo no solo de países, sino por género. Por género también, son básicamente 5 puestos los importantes. Lo que está faltando aquí, primero los británicos. Obviamente nadie quiere elegir un británico antes de que potencialmente se salgan. Y segundo, la derecha, porque mucho de la derecha son estos partidos, el partido Brexit, que va a ser el partido único más grande de todo el Parlamento Europeo, va a ser un partido dedicado a sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Y otros partidos de derecha que no creen en el proyecto europeo. La novedad van a ser verdes y lo que hablábamos antes, los liberales, no necesariamente laboristas, los liberales tradicionales. Ahora, ¿qué puestos se está repartiendo? Es la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que son dos entes que, digamos, ¿cuántas horas tenemos para explicar qué hacen? Exactamente. Pero básicamente uno es la reunión de todos los jefes de Estado o Gobierno, ese es el Consejo, y luego la Comisión, que realmente es el ente ejecutivo político que propone leyes al Parlamento. Tienes el presidente del Parlamento, claro, el presidente del Banco Central, que es un poco claro lo que hace, y el alto representante de política exterior. Ahora, pues, como el alto representante de política exterior, que tiene hasta el momento Mogherini, han sido puestos de socialdemocracia. Bueno, ya probablemente ya no van a poder atribuirse o, bueno, dársele al bloque socialdemócrata, simplemente porque el bloque socialdemócrata se verá muy reducido. Entonces va a ser interesante cómo va el reparto. Sí, va a ser interesante ver cómo funciona ese pulso y esas negociaciones entre el bloque de los liberales, el bloque de los socialistas, frente al Partido Popular Europeo, que fue ganador en las elecciones del domingo, pero que no tiene mayoría en este momento, y por eso es un poco más complejo fijar quién va a ser el presidente de la Comisión Europea, que es el ente europeo más importante, el ente ejecutivo más importante de la Unión Europea. Por un lado están los socialdemócratas o socialistas y liberales con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y con el presidente... Que salió reforzado de estas elecciones. Así es. Y con el presidente del gobierno francés, Emmanuel Macron, que están formando una alianza para, digamos, bloquear la posibilidad de que el Partido Popular Europeo tenga otra vez el mando de la Comisión Europea, que es el principal de los entes que ha nombrado Rafael. Es importante ver el pulso y el rol que va a tener Pedro Sánchez justamente en estas negociaciones. Desde el 2004 tengo entendido que el Partido Popular Europeo es el que ha tenido la posibilidad de elegirse como el partido que tiene el mando de la Comisión Europea, y los liberales y los socialistas quieren bloquear eso. Vamos a ver qué va a pasar. Ya sabemos por lo menos que el presidente del Consejo, del actual Consejo Europeo, Donald Tusk, ha fijado una fecha para 21 de junio para que sea la fecha en la que se logre un acuerdo y se pueda elegir al presidente de la Comisión Europea. Pero vamos a ver cómo se van a dar ese proceso de negociaciones hasta esa fecha, ¿no? Entiendo que en julio ya sería la designación del nuevo presidente de la Comisión Europea. No, yo creo que lo importante de todo esto, no debemos olvidar que lo importante es que el partido que al finalmente logre imponerse en estas negociaciones es el que va precisamente a dirigir el futuro político de la Unión Europea a través de legislaciones. Y, por ejemplo, un tema muy gordo que van a tener por delante es estas tensiones comerciales que tiene la Unión Europea con Estados Unidos. Yo creo que es uno de los grandes temas que están impulsando estas negociaciones también. Y esto me lleva a recordar que hoy, por ejemplo, Angela Merkel, una de las voces más prominentes de la Unión Europea, canciller alemana, que está de salida, sí, pero que sigue estando en el cargo y que sigue teniendo una posición relevante, está en Estados Unidos, no va a pasar por Washington, no tiene una relación muy fluida con el presidente Trump, y está en Harvard, donde va a pronunciar un discurso. Y ella se autodescartó para ser la siguiente presidenta del Consejo Europeo, que sí calificaría como tal, aunque va de salida. Pero hay que recordar, Merkel es importante porque Merkel es la que nombró a Trump, bueno, a Estados Unidos como un rival
global de Europa junto con China y Rusia. Simplemente porque el gobierno de Estados Unidos actual no cree en el proyecto europeo. Vamos a la última pausa en Club de Prensa. Al volver, Israel, nuevas elecciones. La primera vez en esta democracia en el que el Parlamento no consigue en esas negociaciones después de unas elecciones ponerse de acuerdo para nombrar, para conseguir los votos y ofrecer un candidato a primer ministro. Benjamin Netanyahu ha fracasado las elecciones en septiembre. Esto y el llamado de atención de la Comunidad Económica Internacional a México. El 17 de septiembre, nuevas elecciones en Israel después del fracaso de las negociaciones tras las recientes elecciones en las que sí, ganó Benjamin Netanyahu, el presidente o el primer ministro israelí, pero no ha conseguido los apoyos necesarios para renovar su cargo, lo cual ha llevado esta pasada medianoche a activar los procedimientos habituales para que se convoquen esas nuevas elecciones. Algunos dicen que es una estrategia arriesgada de Netanyahu, otros ven que la estrategia es precisamente de quien aspiraba a ser también primer ministro, Lieberman. En cualquier caso, elecciones que, María, ¿crees que ponen en riesgo esa posible continuidad de Netanyahu? A mí me parece, a mí me sorprende mucho, estaba leyendo las declaraciones que él hizo después de que fracasó esta coalición, que él está convencidísimo de que van a ganar y que van a ganar a lo grande. Me parece que sigue siendo una estrategia arriesgada porque ¿quién le garantiza que en realidad va a ganar el 17 de septiembre? Y lo que otra cosa que revela todo esto es que su partido y la ultraderecha no está tan unida como se pensaba. Porque el tema del reclutamiento militar, las exenciones. Hay que explicar esto, que el punto de desacuerdo fundamental en esas negociaciones ha sido la petición de que los ultraortodoxos también entren a formar parte del servicio militar. Exacto, que hasta ahora tienen esa exención. En Israel todo joven tiene por obligación, por ley, tiene que prestar servicio militar. Y han querido crear estas exenciones sobre esta parte del judaísmo, ¿no? Entonces ha habido ahí tensiones y desacuerdos y a mí, pues, qué tan grande y qué tan significativo es el tema que logró que fracasara esta coalición, ¿no? Pero yo sigo pensando que es una estrategia muy arriesgada de Netanyahu. Ahora hay que recordar la inestabilidad inherente de los gobiernos israelíes, porque el partido Likud, el de Netanyahu, ganó en esta última elección 35 puestos de los 120 y es el partido más grande. Hay partidos de todos sabores y de todos colores en Israel. Entonces, Netanyahu, ¿por qué se ha movido a la derecha a través de estos últimos 10 años? Porque cada vez ha tenido que hacer alianzas con partidos más ultraortodoxos, más religiosos y más de derecha. Y ahora entre esos partidos ya encontraron un punto de enfrentamiento. Ahora, ¿qué sucede? La izquierda, que todavía es un partido todavía más chico, bueno, ya son dos partidos, de hecho, no tiene, con las elecciones como estaban, no tenía suficiente para formar un gobierno. Entonces, el presidente de Israel pudo haber dicho una de dos cosas. Pudo haber llamado a otro líder, puede ser Lieberman, puede ser alguien de la izquierda, a que tratara de conformar un nuevo gobierno con el Knesset como existe. Eso hubiera sido lo peor para Netanyahu porque eso garantiza que se interrumpe su mandato. Pero es que de hecho Netanyahu quiso impedir que claro, Rivlin convocara o designara a este otro miembro. Porque si sucede eso, entonces seguro ya acabó Netanyahu. Con una nueva elección puede ser que o la derecha, los votantes de derecha de Israel decidan unirse para vencer a la izquierda, lo cual, volado. O que simplemente se vuelve a hacer un parlamento dividido y a ver quién sale encima, y esa es la apuesta de Netanyahu. La gran sorpresa ha sido que uno de los líderes más importantes de la derecha en Israel, como es Avigdor Lieberman, no apoye a Netanyahu, teniendo en cuenta que no ha logrado esa coalición que necesitaba en la legislatura israelí, no tuvo los 65 escaños de los 120, como explicaba muy bien Rafael, y un aliado naturalmente habría sido Avigdor Lieberman, más bien frena y bloquea la posibilidad de que Netanyahu pueda tener una carta libre para tener una coalición, con lo cual, coincido con María, es muy arriesgada la posibilidad de ir a elecciones a solamente un mes y medio de los comicios de abril, y hay que recordar que es la primera vez que Israel, desde que se forma como Estado, va a 2 procesos electorales en un mismo año, por una razón como la que han explicado mis colegas.
Último tema en nuestra mesa de trabajo, México. El 43% de su población está afectada por la pobreza. Es la segunda economía de América Latina y en las últimas horas, Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, le ha pedido a Andrés Manuel López Obrador que aplique políticas de crecimiento económico inclusivo. ¿Es necesario esta petición expresa de Lagarde a Andrés Manuel López Obrador? Resulta curioso que el FMI, la institución neoliberal por excelencia, le esté pidiendo al presidente que hizo campaña en contra del neoliberalismo y que es un enemigo declarado del neoliberalismo, le esté pidiendo que reduzca sus políticas neoliberales de apretarse el cinturón a favor de una política económica más distributiva. Obviamente en una junta de más de 2 horas se habló de mucho más que esto, porque no está pidiendo... Es claro el análisis de que en México lo que pasa es que está mal distribuido la riqueza, es obvio, todo el mundo lo sabe, eso de derecha, izquierda, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, realmente no nos está diciendo gran cosa, pero sí resulta curioso que de 2 horas esto es lo que decidieron sacar. Son dos caballitos de batalla que erigió Andrés Manuel López Obrador contra el candidato a la presidencia. Uno, combatir la corrupción y segundo, luchar contra la pobreza en México. Los indicadores económicos del Fondo Monetario demuestran que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto no va a crecer, al contrario, se ha reducido para este año y también el pronóstico es en el mismo sentido para el 2020. Y en lo que se refiere a la lucha para la corrupción, es interesante ver que Christine Lagarde llega a México justo en el momento en que la Fiscalía Mexicana le ha puesto a los ojos al exdirector de Petróleos Mexicanos, acusados de presuntos vínculos con Odebrecht y otros actos de corrupción. Tenemos que terminar. Gracias por habernos acompañado. Antes de hacerlo, le damos el agradecimiento desde aquí a una persona que forma parte del equipo de técnicos y de profesionales que están detrás de cámaras. Ustedes nos ven a nosotros, pero esto sale gracias a un equipo de profesionales que está detrás. Les pedimos a Humberto, que enfrenta nuevos retos, y le damos la bienvenida a Carolina, productores en el máster del Centro Internacional de Noticias, el trabajo del equipo de los profesionales que están detrás de este programa y que lo hacen posible también. A ustedes, gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.